Ok. Vale, pues buenas tardes. Me llamo Alfonso Muñoz. Yo trabajo en el equipo Iridia. Somos un centro que nos dedicamos, por un lado, a la evaluación y diagnóstico de niños con TEA, sobre todo en edades tempranas, y luego, por otro lado, nos dedicamos a la asesoría, consultoría sobre sistemas alternativos de comunicación y problemas de conducta. Entonces, en estas sesiones que vamos a ver en el módulo 2, yo me voy a centrar más en la parte de los contextos, los entornos, cómo deberían estar adaptados para intentar favorecer hábitos positivos de comportamiento y qué tipos de entornos son los que no están bien adaptados y que normalmente van a estar vinculados o se van a asociar a la presencia de problemas de conducta, ¿vale? Os voy a enseñar primero la guía didáctica para explicaros cuáles van a ser las actividades que se van a plantear a lo largo de estas 3 semanas, que luego si tenéis dudas me lo podéis ir comentando en el foro, pero los voy a compartir la guía didáctica. Aquí. Vale. Aquí. Vale. Entonces, en estas 3 semanas vais a tener que realizar 2 actividades principalmente, ¿vale? Durante la primera semana, aquí, he traído una lectura que es un clásico, el artículo de Javier Tamarit en el que se empezó a hablar sobre el ámbito de la influencia que tenía el contexto en los problemas de conducta. Tenemos que pensar que hasta épocas tempranas casi siempre se pensaba únicamente en niño, en el adulto, como el causante o la explicación de los problemas de conducta, y una corriente a partir de esos años en el cual se empezó a entender cómo tenía igual de influencia mayor el contexto en el que se estaba desarrollando las personas que las propias dificultades que pudieran tener. Y este es un artículo clásico de esa época, ¿vale? En cuanto a la actividad 1, que sería realizar esa primera semana, ahí vamos a utilizar un cuestionario que está realizado en UK, en el Reino Unido, para tratar de evaluar cómo son los entornos, ¿no? Es un cuestionario, una checklist que está en principio diseñada para centros de adultos, centros de día, residenciales, porque hay que pensar que en principio la mayoría de las vías que se están trabajando en la adaptación del entorno se han centrado al principio mucho en el contexto de adultos, ¿no? Podemos pensar que los adultos, los centros de servicios de adultos hasta hace poco tenían una visión bastante antigua, bastante centrada únicamente en que estuvieran a gusto, en que estuvieran bien alimentados y bien un enfoque muy asistencial, podríamos decir, y ahí es donde se han empezado a generar los cambios, ¿no? Y donde se han trabajado más y se ha investigado más sobre la influencia que tiene adaptar entornos de manera adecuada para la reducción de los problemas de conducta. Por tanto, vamos a utilizar ese cuestionario para valorar el entorno del servicio en el que estéis trabajando, ¿vale? Si estáis en un servicio de adultos, genial. Si estáis en un cole, pues tenéis que adaptar algunas de las cosas como las plantean, pero en el fondo al final evalúa las 3 áreas que son más relevantes, ¿no? El entorno físico, el entorno social y el entorno metodológico, con diferentes ítems que van evaluando cada uno de esos aspectos, y aunque hay algunas que están más centradas en adultos, creo que aunque algunas estéis en coles, pues también se pueden adaptar para poder valorar cómo ese centro escolar está de bien adaptado para los chicos con TEA. Las profesionales que no estéis en un servicio concreto y a lo mejor estáis apoyando a familias, pues a lo mejor lo que he pensado es que lo podréis adaptar para ver cómo está ese entorno familiar, ¿no? Que en el fondo también tiene la parte física, la parte metodológica y la parte social, y quizás se puede adaptar y enfocar de esa manera, ¿no? Voy a ver dónde teníamos el documento. Ah, claro, aquí no le tengo. Lo tenemos en la... aquí hay tapi en el vídeo. Aquí dentro de lo que es la plataforma, ¿vale? La actividad 1 estaría la lista de observación y traducción que vemos aquí. Ay, pero ahora se me habrá cambiado porque se me ha abierto el PDF.
¿vale? Este es el documento que tenemos que hacer, que gracias a unos compañeros nos lo han traducido y está en castellano, ¿vale? Entonces, como veis, tienen una pequeña introducción en la que se explica una plantilla general de observación, pero luego ya va con cada uno de los ítems, ¿no? Aquí están las personas involucradas en actividades y relaciones significativas. El personal apoya constantemente para que se comuniquen y para que participen en actividades significativas. Es decir, va en cada uno de los apartados, va enumerando diferentes ítems o diferentes indicadores que nos tienen que hacer ver si realmente ese entorno se alinea con lo que plantea el apoyo conductual positivo. Entonces, durante la primera semana lo único que tendréis que hacer es evaluarlo, puntuar cuáles son cada uno de los indicadores que aparecen y después lo que tenéis que intentar plantear es un pequeño informe, un pequeño resumen sobre cuáles serían los puntos fuertes y débiles que habéis detectado con el cuestionario en cuanto a ese entorno, ¿no? Ya sea el entorno de adultos, el entorno de cole o el entorno familiar, si no estáis trabajando o colaborando en un entorno concreto. Entonces, durante la primera semana será ese el trabajo. En la siguiente semana será sobre ese mismo cuestionario, pero ya lo que vamos a hacer va a ser tratar de plantear estrategias de cambio. Es decir, una vez que hemos detectado cuáles han sido los puntos fuertes y débiles que tiene ese entorno, lo que tendríais que plantear es otro pequeño informe, otro pequeño resumen en el que plasméis cuáles serían las adaptaciones más relevantes que debería tener ese entorno para alinearse con lo que plantea el apoyo conductual positivo, tanto en el entorno social, en el ámbito social, la parte metodológica y la parte física. Por tanto, al final, tanto la actividad 1-2 versará sobre el mismo cuestionario y sobre el mismo entorno. En la primera semana únicamente nos centraremos en la parte de la evaluación y en la siguiente semana lo que plantearéis será las estrategias de cambio, de adaptaciones del entorno en cada uno de los 3 niveles para que sea un entorno que se adapta a las personas con TEA. ¿Vale? Luego, dentro de la guía didáctica aparecen también las lecturas que os he planteado como ideales para poderlas trabajar. A ver, tenemos la guía didáctica aquí. Aquí. Vale, hemos dicho que la primera semana sería leer el artículo de Javier Tamarit. Luego, en la segunda semana, he planteado, además de un vídeo de María Llorente, que es una profesional que trabaja en Deletrea y que es un vídeo de una ponencia que hizo en el congreso que hicimos de AETAPI, precisamente en Sevilla, hablando de la ansiedad que provocan determinados entornos en personas con TEA y cómo trabajar esos aspectos de la ansiedad y de adaptación de los entornos, que me parece bastante útil. En cuanto a las lecturas de este capítulo, he planteado un capítulo de un libro que salió el año pasado desde Plena Inclusión. Plena Inclusión es la federación de asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, no es específica de autismo, pero es un manual fantástico que crearon el año pasado para el apoyo a personas con problemas de conducta, ¿vale? Se llama el libro Conductas que nos preocupan. Entonces yo he elegido 2 capítulos, uno para cada semana. En el capítulo 9 sería cómo debíamos crear entornos y cuidados de alta calidad, entornos de apoyo. Y en el última semana he planteado el capítulo 12, que se centra sobre todo en los entornos sociales, ¿no? Cómo debemos formar a los profesionales, a las familias, de tal manera que tengan las estrategias más adecuadas para apoyar a las personas con TEA. Y por tanto, creo que es muy útil. El libro entero es fantástico, es muy es muy largo, pero creo que es muy útil como guía que nos tiene que ayudar tanto en la parte de evaluación como en la parte de entornos, de apoyos, de enseñanza de habilidades. Os lo recomiendo enormemente el libro entero, pero bueno, en principio para este módulo con el capítulo 9 y 12 sería suficiente. También os he puesto otro vídeo de Vermeulen, un profesional que también vino a ETAPI y que nos habló de cómo tienen que ser los entornos adaptados y que es un hombre que se comunica muy bien y el vídeo la verdad es que es
hace mucho reflexionar, ¿vale? Así que ese sería lo que tendríais que plantear en estas 3 semanas. Actividad 1 de la evaluación del entorno, la actividad 2 que estaría más relacionada con plantear adaptaciones y luego la actividad 3 que es común en todos los módulos, que será realizar el cuestionario de evaluación. ¿Vale? Y os pongo luego en la bibliografía más adelante, aparecen los diferentes libros que también encontráis en la sección de los documentos y por otro lado vienen los enlaces a los vídeos que pues, hemos puesto para cada uno de los módulos. He puesto luego también dentro de la bibliografía algún tipo de lecturas complementarias por si queréis profundizar. Hay algunas que están en inglés, pero bueno, en general creo que con esto podemos tener una visión general sobre el ámbito de los entornos, ¿vale? Pues vamos a empezar con la presentación entonces que os he planteado para esta primera sesión de streaming, que hemos titulado La influencia del contexto como favorecedor del bienestar emocional o de las conductas desafiantes. Si veis, lo pongo como si fuera oposición, ¿no? Es lógico pensar que cuando los niños o los adultos se desarrollan en un entorno en el cual favorece y fomenta el bienestar emocional, es mucho menos probable que vayan a aparecer problemas de conducta. Por tanto, al final he planteado el título desde esa dicotomía de o bienestar emocional o problemas de conducta, porque cuando no somos capaces de generar bienestar emocional, al final lo más probable es que acaben apareciendo problemas de conducta para tratar de cubrir esas necesidades básicas que en muchos casos no hemos sido capaces de cubrir nosotros y ellos, debido a las limitaciones que presentan en determinadas áreas, pues tampoco son capaces de desarrollarse o de resolver determinadas situaciones que le acaban generando descontroles, crisis de ansiedad o problemas de comportamiento. Por tanto, aquí quería indicar en el título cómo antes de la conducta vienen las emociones y que si nosotros somos capaces de entender que la mayoría de veces que se supone que existen los problemas de conducta nos vamos a encontrar emociones de ansiedad, emociones de estrés, emociones de desmotivación, aburrimiento, entenderemos como si somos capaces de crear entornos que favorezcan el bienestar emocional, la relajación, la motivación, el interés. Eso va a favorecer los hábitos positivos de comportamiento, que es lo que estamos buscando. Como ya visteis en el primer módulo, esto es algo que vamos a hacer bastante hincapié. Desde el apoyo conductual positivo partimos de un enfoque que denominamos biopsicosocial. Los problemas de conducta tenemos que entender que no ocurren porque sí, no ocurren al azar, no ocurre porque se les crucen los cables en un momento dado, sino que siempre va a haber unos factores que nos ayudan a entender por qué están sucediendo esos problemas de conducta, ¿no? Unos factores que en muchos casos son factores de vulnerabilidad, que hacen más vulnerables a las personas a la presencia de problemas de comportamiento, y tenemos que entender esos factores que interfieren de forma tan significativa desde 3 niveles diferentes. Por un lado, factores biológicos o médicos, por otro lado, factores psicológicos o emocionales y por otro lado, los factores más ambientales o a los factores más del contexto. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en la parte del entorno, del contexto, pero sí que me gustaría que entendiéramos cómo al final va a ser siempre esa interacción entre determinadas condiciones médicas, determinados puntos débiles dentro del perfil psicológico y emocional, los que hacen a las personas con TEA mucho más vulnerables a la hora de presentar problemas de conducta, ¿no? En general se suele decir que las personas con TEA, los niños con TEA, tienen más problemas de conducta que otros niños, pero en principio tenemos que pensar que no es tanto porque nazcan con el gen de la agresividad o que disfruten con eso, sino que tenemos que entenderlo como una consecuencia de las limitaciones que presentan en determinadas áreas que les hace mucho más vulnerables a la presencia de problemas de conducta, ¿no? Y por tanto, esas limitaciones comunicativas, de interacción social, la rigidez en el comportamiento, las alteraciones sensoriales les van a condicionar enormemente. Y si no somos capaces de entender ese perfil y generar entornos que realmente se adapten para mejorar su comunicación, mejorar la parte en cómo nosotros nos comunicamos, dar más oportunidades de elección, estructuración de los entornos sociales más libres, más desorganizados como suelen estar, va a ser complicado que sepamos las adaptaciones que en el fondo tenemos que hacer. Tenemos que partir primero
de ese perfil de puntos débiles que presentan los chicos o adultos con TEA para entender qué tipo de adaptaciones en el entorno necesitan, ¿no? Es muy típico, o están muy claras o son muy obvias las adaptaciones en el entorno que se realizan en otro tipo de discapacidades, ¿no? Por ejemplo, una discapacidad motora, los coles que están enfocados en niños con discapacidad motora tienen muy claro qué tipo de adaptaciones tienen que realizar para compensar esas dificultades, ¿no? Las rampas, ascensores, puertas mucho más anchas, los baños, está muy claro esas adaptaciones, ¿no? En cambio, a veces cuando las dificultades no son motoras y que son comunicativas y sociales, no se tienen tan claras cuáles son las adaptaciones del entorno que son ideales para poder reducir la probabilidad de que aparezcan los problemas de conducta. Yo, por ejemplo, cuando aquí en Madrid veo centros que se dicen que son centros preferentes para niños con TEA, pero luego, por ejemplo, veo que los recreos, por ejemplo, no están organizados, no están adaptados, es como, yo suelo decir que es como si un cole para niños motóricos realmente no tuviera rampas de acceso, ¿no? Chicos con TEA, su principal dificultad comunicativa y social, qué mejor momento que el recreo para estructurar y organizar actividades que fomenten habilidades de interacción, habilidades de juego, habilidades comunicativas, pero creo que todavía no está interiorizado culturalmente cuáles son las adaptaciones que realmente necesitan los chicos con TEA para desenvolverse de la mejor manera en el día a día. Por tanto, vamos a intentar partir primero de los puntos débiles para intentar saber cuáles son las adaptaciones que más personalizan y más se adaptan a esos puntos débiles que pueden presentar tanto en el perfil psicológico como en el emocional. Yo hago mucho hincapié siempre en que muchas veces desde el enfoque psicológico se hace mucho se le da mucho peso a las limitaciones comunicativas, limitaciones intelectuales, pero no se le da tanto peso a las dificultades más emocionales, ¿no? La inseguridad, la baja autoestima, la sensación de frustración, la indefensión aprendida que se genera en muchos chicos con problemas de conducta debido a que los entornos sociales normalmente no suelen estar adaptados. Mi experiencia cuando trabajo con chicos con problemas de conducta es que al final el entorno social, es decir, cómo nos relacionamos, cómo apoyamos a los chicos, muchas veces no está guiado tanto por las investigaciones que nos dicen el estilo de apoyo ideal, sino que al final el entorno social se suele relacionar con los niños o adultos con lo que yo denomino el piloto automático, ¿no? Es decir, lo que nos han enseñado cuando somos pequeños para manejar los problemas de conducta es que si un niño se porta mal o no se sabe comportar, le regañas, le castigas y con eso recapacita y se va a empezar a portar bien. Esto con chicos con dificultades y en específico con chicos con TEA realmente es tener una visión bastante reduccionista y bastante ingenua de cómo podemos manejar los problemas de conducta y en muchos casos ese enfoque de manejo de la conducta desde el entorno social, centrándonos mucho en el comportamiento negativo, centrándonos mucho en regañar, centrándonos mucho en la parte reactiva una vez que surge el problema de conducta, eso al final acaba generando en los niños también una sensación de inseguridad, de frustración, de indefensión aprendida, de afectar a la parte emocional y de la autoestima. Hay estudios que dicen que el 70-80% de interacciones que reciben los niños con TEA y con problemas de conducta suelen ser interacciones negativas para regañarles, para decir lo que han hecho mal, para castigarles, para reconducirles. Eso en el fondo al final acaba afectando a la parte emocional enormemente, ¿no? Y al final acabamos teniendo chicos con esos problemas de autoestima, de inseguridad, de indefensión aprendida que hacen que al final ni siquiera muestren todas las habilidades que tienen porque se les ha machacado tanto con esa forma de relacionarnos, de apoyar o de reconducir el comportamiento que hace que esa parte social se transforme en frustración y se transforme al final también en problemas de conducta. Por tanto, cuando pensemos en puntos débiles, no pensemos únicamente en el perfil psicológico, sino también determinados aspectos emocionales que en muchos casos van a condicionar el comportamiento de los niños con TEA. Si somos capaces de entender esos puntos débiles, sabremos entender cómo debemos adaptarnos, cómo debemos relacionarnos, cómo debemos apoyar de una forma más positiva para intentar no tener repercusión o interferencia en esa parte emocional que en muchos casos nos encontramos bastante tocada cuando ya llevan años exponiéndose a entornos poco adaptados o formas de relación y de apoyo que no son las ideales. Por tanto, al final, desde el plano biológico, psicológico y el ambiental,
tenemos que buscar factores en los tres ámbitos para explicar la presencia de los problemas de conducta. Normalmente solemos decir que las alteraciones médicas o biológicas en muchos casos son factores de vulnerabilidad que naces con ellos, ¿no? Puede ser temas de epilepsia, que han nacido con dificultades de sueño, pero también nos podemos encontrar otros factores médicos y biológicos que influyen más en el momento actual. Podemos tener efectos secundarios de medicación, algún tipo de dolencia no generada, una epilepsia que aparece en etapas de la adolescencia. Podemos decir que vamos a encontrar factores de vulnerabilidad tanto históricos, que ya funcionan como piedras que llevan en la mochila y que ya son más complicados de cambiar, con otros factores de vulnerabilidad más actuales, ¿no? Eso mismo nos va a ocurrir en el ámbito ambiental, en el nivel ambiental. Hay factores ambientales, factores del entorno que funcionan como piedras que llevan en la mochila, pues imaginemos familias que no han dado el apego más adecuado en los primeros años de vida, incluso niños que han estado viviendo en entornos de acogida durante tiempo. Podemos decir que esos son factores de vulnerabilidad que ya van a ser difíciles de cambiar y que por tanto funcionan como piedras que llevo en la mochila y que van condicionando mi comportamiento, pero tenemos otros factores del entorno ambiental no adaptado más actuales, ¿no? Como luego veremos, formas de relación no adecuadas, entornos metodológicos, actividades demasiado repetitivos, monótonas, no participar en actividades significativas, entornos físicos que no se ajustan al perfil de alteraciones sensoriales que pueden tener los chicos con TEA. Es decir, que tenemos que buscar factores que explican problemas de conducta tanto en un nivel más previo, más histórico, podríamos decir, y en otro nivel más actual, que es donde más podemos trabajar nosotros en ese tipo de adaptación, pero sin perder de vista que hay otros factores históricos que realmente han condicionado la vida, el comportamiento, las emociones o las relaciones afectivas de los chicos desde edades bastante tempranas y también hay que tenerlos bastante en cuenta, ¿vale? Antes os he comentado que normalmente entre estos factores de vulnerabilidad que explican los problemas de conducta y los propios problemas de conducta, normalmente va a haber una emoción entre medias que va a ser la que explique por qué se generan esos descontroles y realmente esas crisis que se pueden presentar. En muchos casos nos encontraremos que si no generamos entornos adaptados, al final en muchos casos vamos a generar ansiedad, vamos a generar estrés y ese es un catalizador de los problemas de conducta, pero también tenemos que pensar que hay otro tipo de entornos que lo que generan no es tanto ansiedad o estrés, sino que generan aburrimiento, generan desmotivación o generan incluso despersonalización de los chavales, lo que va a provocar otro tipo de problemas de conducta diferente. Tenemos que pensar que cuando hablamos de dotar de herramientas a los chavales o tratamos de adaptar el entorno también, vamos a estar incidiendo mucho en la parte emocional. Últimamente se está haciendo mucho hincapié en los entornos que generan ansiedad en los chicos con TEA, porque hay chicos con TEA que al final esa ansiedad la externalizan con problemas de conducta y por tanto dentro de lo que cabe es más fácil de detectar esa interferencia y más fácil de intentar cambiar, pero hay otras veces que esa ansiedad, esa frustración o ese estrés la internalizan y lo que generan son problemas internos que cuesta más detectarlos y que al final tenemos que tener una visión mucho más fina para ser capaz de detectar ese tipo de malestar emocional que presentan cuando no cursa con problemas de conducta externos. Si somos capaces de ponernos otras gafas y buscar debajo del iceberg y no solo buscar los problemas de conducta, la agresión, la autoagresión, la destrucción de objetos, sino entender las emociones que subyacen a esos comportamientos, entender las funciones que presentan los comportamientos, vamos a poder dar un apoyo mucho más personalizado y vamos a intentar cambiar realmente las cosas que lo explican. Yo suelo decir que muchas veces los problemas de conducta son el síntoma, pero lo que hay debajo, lo que no se ve es realmente lo importante y lo que tenemos que cambiar, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, una infección en un niño, pues muchas veces si no se detecta y tiene fiebre se le da un Dalsi, un antifebril y la fiebre se le puede reducir, pero al final si no somos capaces de detectar la infección, en cuanto se le pase el efecto del antifebril, pues volverá a aparecer otra vez esa fiebre, ¿no? Una vez que identificamos que hay una infección que subyace y aplicamos un antibiótico, pues en ese caso realmente ya sí que estamos generando cambios en el medio plazo, ya hemos entendido el problema principal, lo hemos ido
sido capaces de abordar y por tanto al final se generan cambios estables en el medio plazo. Con los problemas de conducta surge lo mismo, ¿no? Hay veces que la gente únicamente se centra en mira qué agresión, mira qué autoagresión, qué golpe, le voy a tratar de controlar esa conducta, voy a tratar de castigarla, de regañar ese comportamiento y estamos únicamente trabajando en lo que es el síntoma, pero no estamos entendiendo realmente lo que hay debajo, lo que lo explica y por tanto cuando no solamente nos centramos en el síntoma, lo que suele ocurrir es lo que yo digo que nos convertimos en un apagafuegos, ¿no? Es decir, que al final tratamos de resolver el problema en un momento dado, reconducimos la situación, pero ese problema de conducta vuelve a aparecer a los 2 días, a la semana, porque en el fondo no hemos encontrado cuál es la verdadera causa del problema y no hemos cambiado nada. Si realmente queremos cambiar problemas de conducta, tenemos que entender las emociones que subyacen a esos problemas, los entornos que están provocando esos comportamientos, los puntos débiles que le dificultan y le limitan las oportunidades de desenvolverse de mejor manera o las funciones o propósitos que tienen el comportamiento que nos van a ayudar a entender cuáles son las necesidades no cubiertas que tienen los niños, ¿no? Entonces, al final, los problemas de conducta deberían ser la forma de los problemas de conducta, la topografía del problema de conducta debería ser lo que menos nos importe, porque ni nos ayuda a entender el problema ni nos va a ayudar a solucionarlo. Lo que tenemos que tratar de entender es lo que hay debajo, ¿no? Todos esos factores biológicos, ambientales o psicológicos que le generan malestar emocional y que al final son la causa real de los problemas de conducta. Si somos capaces de mirar en esa parte de abajo, generaremos cambios que realmente tengan un impacto en el medio plazo porque hemos sido capaces de realmente entender cuáles son las necesidades no cubiertas, adaptaremos el entorno y le dotaremos de las herramientas necesarias para que pueda cubrir esas necesidades de una forma mucho más funcional y adaptada y por tanto estaremos generando hábitos positivos de comportamiento que van a ser estables y que se van a mantener en el medio plazo, porque realmente estamos cambiando los factores que realmente explican y se asocian a la presencia de los problemas de conducta. Por tanto, no es tan importante fijarse en la topografía, en la forma de los comportamientos, sino que tenemos que ir bastante más a lo que subyace, a lo que hay debajo, a lo que no se ve, pero que es lo que es realmente importante, tanto para entender el problema como para abordarlo. Y es lo que realmente generará cambios en el medio plazo, no como el otro enfoque de apagafuegos que no soluciona el problema en un momento dado, pero al final el problema de conducta vuelve a aparecer. Cuando hablábamos de los puntos débiles dentro del perfil psicológico, podemos decir que independientemente del diagnóstico, todos los niños o adultos que presenten limitaciones en estas áreas, podemos decir que son más vulnerables a la presencia a la posibilidad de tener problemas de conducta. El problema es que en los niños con TEA se juntan muchos de estos puntos débiles en casi todos ellos. Es decir, podemos tener un chico que tiene un trastorno del lenguaje y por tanto puede tener dificultades comunicativas y es normal que tenga algunos problemas de conducta como consecuencia de esas dificultades comunicativas, pero en muchos casos vemos que lo compensan porque no tienen tantas dificultades sociales o de juego o por otro lado no son rígidos o inflexibles. En cambio, los chicos con TEA nos encontramos que aparte de esas dificultades comunicativas, tienen dificultades para entender las intenciones, las emociones de los demás, tienen dificultades para interaccionar o jugar de forma flexible, pero es que encima además tienen un perfil rígido, obsesivo, cuadriculado, que hace que tengan dificultades para afrontar muchas situaciones del entorno. Suelo decir que la vida es un campo de minas, de imprevistos, de cambios, de novedades, y para un perfil rígido y obsesivo, ese entorno tan complicado pues hace que haya muchas situaciones en las que acaben saltando. Otro chico podría ser rígido y tener ese perfil, pero es raro que al final en un mismo niño, si no tiene TEA, se junten todas las dificultades, la inflexibilidad, las dificultades de relación y de juego y las comunicativas, ¿no? Si a esas además les sumamos las alteraciones sensoriales, pues podemos decir que va a haber entornos que los chicos con TEA lo vivan como bastante agresivos para ellos, tanto los entornos que no respetan esa parte sensorial,
los entornos que no respetan esa inflexibilidad, esa rigidez o que no promueven la flexibilidad y la adaptación a los cambios, los entornos que no estructuran situaciones desestructuradas de juego, de interacción social, podemos decir que al final ellos los van a vivir como entornos agresivos que les generarán ansiedad, les generarán estrés y serán caldo de cultivo al final de problemas de conducta. Pero siempre los tenemos que entender, esos entornos no adaptados, como entornos no adaptados a determinados puntos débiles que presentan. Al final entender la relación entre los puntos débiles y las situaciones del entorno en las que es más probable que aparezcan los problemas de conducta es clave, porque al final nos va a permitir prevenir, predecir y cambiar esos entornos dependiendo de cuál sea el perfil de puntos fuertes y débiles. Yo suelo decir que los desencadenantes, que llamamos desencadenantes a las situaciones del entorno en las que es más probable que aparezcan los problemas de conducta, estos desencadenantes o situaciones del entorno suelen ser las situaciones en las cuales ponen en evidencia los puntos débiles que presentan, ¿no? Es decir, que al final hay una relación clara entre entornos no adaptados y puntos débiles que presentan. Cuando voy a los coles y me dicen, es que a este niño con TEA no le gusta la asamblea, y voy a otro y me dicen, no le gusta la asamblea. Yo lo que les suelo hacer ver es, no es que no le guste, no es que los niños con TEA nazcan con el gen de no me gusta la asamblea y en cambio me encantan los puzzles. No, lo que pasa es que los puzzles requieren unas habilidades que normalmente no suelen estar alteradas en niños con TEA, la motricidad fina, capacidad visoespacial, no suele ser un punto débil en niños con TEA y por tanto si se te da bien, lo practicas, ves que se te da bien y por tanto practicas más y te acaba gustando y disfrutando. Y en cambio una asamblea, por ejemplo, pues podemos pensar que es justo lo contrario, ¿no? En una asamblea necesitamos, por un lado, la capacidad de expresión del lenguaje para contar cosas, que en muchos casos en niños con TEA nos la encontramos alterada. En una asamblea nos encontramos que se necesitan muy buenas habilidades de comprensión, porque hay mucha carga verbal en esa actividad y por tanto es necesaria tener habilidades para comprender el lenguaje y luego además tienes que tener cierto interés social porque te esté interesando, motivando lo que cuenten los otros compañeros de lo que han hecho y experiencias que hayan tenido. Normalmente los chicos con TEA les va a costar expresarse, les va a costar comprender y no van a tener mucho interés social en esas edades. Por tanto, no es que no les guste la asamblea, sino que la asamblea podemos decir que es una actividad que no estaría lo suficientemente bien adaptada. Cuando algo no se te da bien, es menos probable que lo vayas a seguir practicando y por tanto al final no te va a gustar, pero no es que no te guste, es que no se me da bien y como no se me da bien, no me gusta. Y en muchos casos no se les da bien porque no está suficientemente bien adaptada. Si somos capaces de entender que una actividad con mucha carga verbal les va a costar a los chicos con TEA, tenemos que pensar que adaptaciones serían relevantes para que un chico con TEA pudiera participar de forma más activa y más funcional en una actividad como esa, ¿no? De ejemplo de la asamblea. Cómo voy a compensar la parte verbal utilizando gestos, utilizando signos, utilizando apoyos visuales, cómo le puedo dar pequeños descansos para no mantener durante tanto tiempo la necesidad de atención a la comprensión del lenguaje, cómo le puedo hacer participar en actividades de la propia asamblea que no tengan tanta carga verbal y sea más manipulativa. Decir que si yo entiendo cuáles son los puntos débiles que presentan, voy a poder entender por qué hay actividades, entornos, personas o tareas que normalmente no van a realizar o les va a costar realizar y ahí ya tengo las claves para saber qué adaptación voy a tener que hacer en ese entorno, en esa actividad, en esa tarea, en esa forma de relacionarlos para que se ajuste de la mejor manera posible al perfil que presentan. Si además de estas dificultades que nos solemos encontrar, añadimos otras que no tienen por qué ser específicas de chicos con TEA, pero por ejemplo la baja tolerancia a la frustración, pues en muchas ocasiones lo que va a suceder va a ser que cuando se tienen pocas habilidades comunicativas, pues al final es más probable que también lleve asociada baja tolerancia a la frustración en ese tipo de situaciones y por tanto ya sería un punto débil añadido que todavía complicaría más las situaciones en las cuales es capaz de enfrentarse. ¿Vale? Veo una mano levantada, Rocío. Ay, no os lo he comentado. Sí, me gustaría que fuera bastante participativo y cada vez que tengáis algún comentario, crítica o reflexión sobre lo que estoy diciendo, levantáis la mano y participáis sin problema. Cuéntame, Rocío, Sí, cuéntanos. era solamente preguntarte, cuanto antes hablabas de entornos que generan despersonalización, ¿hay
¿Son todos en general cuando no están adaptados o en concreto te refieres a algo que no es A tan ver, general? luego los vamos a ver en detalle, los tipos de entornos. Entonces, podríamos decir que es en un entorno en concreto. Yo he diferenciado entre entornos que provocan tres situaciones diferentes. Entornos que provocan estrés o que provocan ansiedad, entornos que provocan desmotivación y aburrimiento y otros entornos que quizás están más centrados en el ámbito de adultos que se centran más en la despersonalización. Entonces, podríamos decir que estarían al mismo nivel de entornos estresores, entornos desmotivadores y luego habría otro tipo de entornos que estarían más centrados en la despersonalización. Por ejemplo, hay centros de adultos en los cuales las personas comparten habitación unas con otras, no hay ni una sola decoración individualizada, no se respeta la intimidad de los adultos o de las personas y se meten en el baño todos juntos en un entorno residencial. Podemos decir que ese tipo de entornos lo que está es provocando la despersonalización de las personas, ya no le están tratando con un ciudadano de pleno derecho. Ninguno de nosotros nos gustaría que nos trataran así en esos entornos, pero no podemos decir que todos los entornos despersonalicen, sino que unos entornos provocan ansiedad o estrés, otros desmotivan y otros despersonalizan. Luego iremos describiendo cada uno de ellos más adelante, ¿vale? Estábamos viendo entonces cómo hay otros puntos débiles que aunque no estén vinculados directamente a los chicos con TEA o no sea un criterio diagnóstico, pues podemos decir que también aumentan las papeletas o las probabilidades de que presente más problemas de conducta. Y uno de ellos sería la baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, que no tienen por qué todos tenerlo, no es un síntoma del TEA, pero en muchos casos como consecuencia de las limitaciones comunicativas nos encontraremos también la presencia de este punto débil. Aquí había puesto, he dejado uno en blanco porque en el fondo también nos encontramos otros puntos débiles que no tendrían por qué estar asociados al ámbito del TEA, pero que también van a estar presentes en algunos casos y también van a ser factores de vulnerabilidad a la presencia de problemas de conducta. Podríamos poner, por ejemplo, la hiperactividad, ¿vale? No es un síntoma de TEA, pero si además de TEA tengo hiperactividad, pues podemos decir que más vulnerable soy a la presencia de problemas de conducta o los problemas emocionales de los que hablábamos antes, ¿vale? Toda la parte de la inseguridad, la baja autoestima, la indefensión aprendida. Podemos decir que una vez que también se han generado este tipo de dificultades emocionales, serían otros puntos débiles que aumentan la vulnerabilidad que presentan para tener problemas de conducta. Hemos puesto otros que sí que son más típicos de TEA, ¿no? Dificultad para gestionar las emociones, las dificultades de anticipación, dificultades de planificación, organización normalmente vinculadas a la función ejecutiva y dificultades en ese ámbito, que por ejemplo, cuanto más dificultades de hiperactividad mostremos, más repercusión va a tener en estas áreas, ¿vale? Hiperactividad tendrá bastante repercusión tanto en la parte de planificación, de organización, de ser capaz de controlar y gestionar las emociones, todo lo que tiene que ver con impulsividad e hiperactividad afectará enormemente. Por tanto, aunque no sea un punto débil típico de chicos con TEA, si además de TEA presentamos ese perfil de TDAH, pues podemos decir que aumentan todavía más las papeletas de presentar problemas de conducta y ya que los factores de vulnerabilidad son mayores. Cuando hablamos de entornos no adaptados, como digo, he dividido en tres clases de entornos sociales, entornos físicos y entornos metodológicos, y he tratado de ver cómo cada uno de esos entornos también pueden afectar de manera diferente. Como he dicho, pueden generar estrés o ansiedad, pueden generar desmotivación, aburrimiento, pueden generar despersonalización. Cada uno de ellos se va a asociar a unos problemas de conducta diferentes, ¿vale? Los asociados, aquí lo vamos a ver, no me deja pasar ahora. Aquí. Cuando tenemos entornos adaptados, lo que hemos dicho antes es que estaremos favoreciendo el bienestar emocional de los niños o de los adultos y una vez que favorecemos el bienestar emocional, lo más probable es que nos encontremos hábitos positivos de conducta. Yo suelo decir que cuando a una persona le dotamos de herramientas comunicativas, le hacemos más flexible, le dotamos de entornos que realmente se adaptan, va a ser mucho más probable lograr el bienestar emocional que favorece los hábitos positivos
pero lo contrario es lo más habitual que nos encontramos, que los entornos no adaptados provocan al final el malestar emocional que generará las conductas desafiantes, que hará mucho más probable que que haya esas situaciones de interferencia importantes en el día a día. Entonces, como digo, los entornos estresores normalmente van a provocar ansiedad, van a provocar estrés, van a provocar frustración, y los tipos de problemas de conducta que nos vamos a encontrar en ese tipo de entornos serán más relacionados con la agresividad como expresión de la frustración que les genera, porque realmente no son capaces de manejar o de enfrentarse a ese tipo de situaciones. Los entornos desmotivadores lo que provocan al final son emociones más relacionadas con el aburrimiento, el interés, la falta de o sea, falta de interés, empatía o depresión en casos bastante más graves. Ahí nos vamos a encontrar en muchos casos la presencia o el aumento de los comportamientos estereotipados, repetitivos, no funcionales. Al final, este tipo de comportamientos podemos decir que normalmente los van a utilizar en muchas ocasiones como forma de cubrir esas necesidades de entretenimiento o de enriquecimiento del entorno. Si tengo un entorno pobre que no me aporta, que realmente está desestructurado y que no me genera actividades interesantes, muchos chicos con TEA acabarán optando por enredarse en actividades repetitivas, obsesivas, poco funcionales, de autoestimulación, para conseguir ese entretenimiento, para cubrir esa necesidad no cubierta debido al entorno que fomenta esa desmotivación. Y nos encontraremos otros entornos más centrados en lo que digo, la despersonalización. Esto es más típico o más centrado en el ámbito de adultos. En el ámbito de los niños es menos habitual que nos lo encontremos, pero por aquí sí que va a generar inseguridad, va a generar miedo, la baja autoestima, y va a favorecer en muchísimos casos el mayor aislamiento de situaciones que sabemos que para personas con TEA pues es lo menos positivo que podemos generar en el día a día, ¿vale? Aquí he hecho un resumen de diferentes indicadores que nos harían ver cuando un entorno social provoca cuando un entorno social provoca estrés, cuando un entorno físico provoca estrés o cuando un entorno metodológico provoca estrés. Luego vamos a ir viendo cada una de ellas en detalle, pero para que nos hagamos una idea, pues esos entornos estresores normalmente están provocados por ese estilo de relación o de apoyo en el entorno social relacionado con relaciones demasiado directivas, demasiado autoritarias, demasiado rígidas, demasiado centrados en lo negativo. Podemos decir que esos serán entornos sociales que fomentarán el estrés y la ansiedad, ¿vale? Cuando no favorecemos oportunidades de comunicación, cuando no favorecemos oportunidades de elección, cuando no hemos sido capaces de organizar esas situaciones sociales más abiertas, más desestructuradas, cuando no respetan las rutinas o hábitos de las personas, podríamos decir que esos serían entornos sociales que están generando estrés, generando ansiedad y son caldo de cultivo de problemas de conducta, pero también nos lo podemos encontrar en el entorno físico, ¿vale? Entornos impredecibles, inconsistentes, inseguros, sin organización ni estructuración, pues van a generar estrés y ansiedad por esa dificultad de anticipación y de comprensión del entorno del que hablábamos antes. Por ejemplo, entornos físicos que no cuidan la parte sensorial, ¿vale? En chavales con TEA, pues también vamos a entender que generan ese tipo de emociones. El tema de las transiciones es algo bastante importante que yo hago mucho hincapié en los coles o en los centros de adultos, el hecho de que al final haya muchos momentos en los que no se hace nada, ¿vale? Momentos vacíos entre actividades y actividades en las cuales no hay nada que hacer y que ni siquiera es una situación de espera como la siguiente, ¿no? Sino que son más momentos vacíos a lo largo del tiempo que realmente el hecho de no tener habilidades de entretenimiento funcional o no tener habilidades de interacción social, que normalmente los chicos con TEA esos momentos son los que les encantan, pues porque es el momento de jugar, de relacionarme, de interaccionar con los demás y están deseando que tengan esos momentos para hacer lo que les apetece. En cambio, en chicos con TEA nos encontraremos que esas situaciones poco estructuradas al final suelen ser caldo de cultivo. En chicos que tengan TEA pero tengan cierto interés social, nos encontraremos cómo van a utilizar los problemas de conducta en esas situaciones como forma de entretenimiento social con los demás. Tengo interés por relacionarme, pero no dispongo de herramientas
no me han estructurado la situación, ni me han dotado de habilidades de juego, de interacción, y por tanto al final acabo utilizando las provocaciones, el molestar o el incordiar a los demás como forma de entretenerme socialmente porque no dispongo de otras habilidades. O, como he comentado antes, en otras ocasiones nos encontraremos que en situaciones de ese estilo, situaciones poco estructuradas, demasiado abiertas, al final los que tengan menos intención de relacionarse, al final van a buscar otra forma de entretenimiento, que en muchos casos suele ser formas de entretenimiento poco funcional, repetitivas, obsesivas, de autoestimulaciones sensoriales que hacen que al final cada vez se aíslen más, se interesen menos por los otros porque les van interesando cada vez más los rituales, los estímulos sensoriales más que las personas, y cada vez que me entretengo más en ese tipo de actividades, más se me alimenta toda esa parte de los rituales y de la estimulación sensorial, ¿no? En cuanto al entorno metodológico, podemos pensar que el hecho de las actividades, ¿no? Cómo somos capaces de ajustar las actividades, en este caso, a las competencias. Es decir, hay muchas veces que yo me encuentro que a los chicos con TEA es complicado o, bueno, no saben el cómo evaluar de forma objetiva las competencias de los chicos, y por tanto al final no hemos sido capaces de entender cuánto tenemos que adaptar las actividades en función de la capacidad cognitiva. Muchos chicos a lo mejor que no tienen lenguaje y suponemos mucha peor habilidad, les podemos proponer actividades demasiado fáciles, demasiado aburridas, demasiado monótonas, que será caldo de cultivo de problemas de conducta, pero también nos puede ocurrir al revés. Tratar de exigir demasiado o no entender los puntos débiles dentro de la parte verbal, todo lo que tenga que ver con proponer actividades poco adaptadas en ese ámbito también será un caldo de cultivo de problemas de conducta. Luego, por ejemplo, en el ámbito de adultos me encuentro bastante la poca funcionalidad de los aprendizajes o de las actividades o tareas que se le presentan. Cuando voy a un centro y veo que están haciendo el mismo puzzle que hace 30 años en personas adultas o con cuentos infantiles, repetitivos, aburridos, monótonos, poco adaptados, podemos decir que también será caldo de cultivo de problemas de conducta. Cuando no somos capaces de estructurar actividades, por ejemplo, cuando no adaptamos y planteamos actividades con mucha carga verbal, cuando no existe anticipación y organización por la falta de agendas, de horarios o apoyos visuales, todo esto podríamos decir que serían indicadores de entornos que no están suficientemente bien adaptados, y en este caso lo más probable es que provoquen estrés, provoquen ansiedad en los niños o en los adultos con los que nos estamos relacionando. Cuando hablamos de entornos que desmotivan, hablamos mal de profesionales que ignoran a las personas, que no fomentan la interacción o el entretenimiento social con los demás. Tenemos que pensar que muchas veces los chicos que tienen problemas de conducta, ya independientemente de si tienen TEA o no, en muchas ocasiones acaban siendo bastante ignorados por el entorno, ¿no? El típico perfil provocador, negativista, desafiante, pues cuando está bien o está sin hacer nada, al final le ignoramos, no nos relacionamos. Vamos a decir, bueno, ahora que está bien no le voy a decir nada. Y eso al final lo que se les está enseñando es, si tienes problemas de conducta, consigues atención social y te hacemos caso, y en cambio cuando estás normal o te estás portando bien o no estás haciendo nada, lo que consigues es cero atención, cero interacción. Eso es una asociación nada positiva para enseñar a los niños, ¿no? Porque al final, cuando realmente hay alguno de ellos que sí que tiene cierto interés social, cierto interés por la atención o la interacción social, lo que les estamos enseñando es que la forma de conseguir atención o interacción social es comportarte mal, porque al final si cuando estás bien no te hacemos caso, te ignoramos, pasamos de ti, pues lógicamente al final van a utilizar los problemas de conducta como forma de conseguir atención, interacción, entretenimiento social, porque al final es lo que le hemos enseñado, ¿no? Yo suelo decir que les enseñamos más con nuestro comportamiento que con nuestras palabras. Si yo al final cada vez que te portas mal acudo, voy, te regaño, te presto atención, y cada vez que estés normal paso de ti, no me dirijo, no te hablo, te ignoro, pues al final en el fondo lo que le estoy enseñando es esa asociación, ¿no? Si quiero atención, quiero que me hagas caso, me tengo que portar mal, y en cambio si realmente
me porto bien, no sucede nada ni consigo nada. Entonces, al final ya no solamente es por el hecho de generar esa desmotivación y ese aburrimiento, sino que al final les estamos enseñando estrategias poco adaptadas para encontrar la interacción o el entretenimiento social en esas situaciones, ¿no? O en el tema de adultos lo mismo, personas profesionales que no conocen la vida, las relaciones significativas de las personas a las que apoyan, el uso de los materiales, en muchos casos materiales no adaptados o poco personalizados, la organización de los espacios, la decoración triste y pobre en determinados entornos residenciales de adultos, como decía antes, eso van a ser caldo de cultivo de desmotivación, ¿no? Cuanto a lo metodológico, pues también actividades repetitivas, monótonas, poco significativas, los entornos que fomentan la pasividad y la no participación. Esto se está haciendo mucho hincapié y mucho cambio también en el ámbito de los adultos, en el sentido de cambiar lo que antes se denominaba el entorno hotel, ¿no? Nosotros te hacemos todo y tú no haces nada, y al final las vidas vacías, las vidas pasivas son caldo de cultivo de problemas de comportamiento. Si entendemos, por ejemplo, la metodología del apoyo activo, hacer a las personas que participen más en actividades significativas de su día a día, podemos decir que será menos probable que aparezcan problemas de conducta. Mi madre, recuerdo que me decía cuando era un adolescente, me decía una frase que luego la he escuchado más, que es mente desocupada, malos pensamientos, me decía. Y esto sería algo parecido. Si no tengo nada que hacer, si estoy aburrido, si no me proponen nada interesante ni significativo y mi vida es monótona y pasiva, podemos decir que al final es mucho más probable que me generen emociones no ajustadas, no adaptadas y que acabarán planteando, que acabarán respondiendo con problemas de conducta, que es lo que no estamos buscando, ¿no? Entornos cerrados que no fomentan el uso de la comunidad, actividades poco ajustadas, en este caso no tanto a las competencias, sino a los intereses, a los resultados personales que pueden tener los adultos. Esto, por ejemplo, también me lo encuentro en coles, cuando ya van siendo más mayores en los coles y hay chicos que incluso dentro de la educación especial que rechazan cualquier tipo de actividad, como que muchas veces nos centramos en que este es el currículum, este es el currículum, esto es lo que hay que hacer y no somos capaces de abrir la mente y entender que tenemos que huir de esa visión más antigua de esto es lo que hay y las personas se tienen que adaptar a ello, sino que somos nosotros los servicios los que tenemos que entender cuáles son los intereses, los gustos, los sueños, las fortalezas de las personas para tratar de ofrecerles algo que realmente se adapte tanto a las competencias intelectuales como veíamos antes, pero también que se adapte a los intereses, a los puntos fuertes, a los deseos, a las metas, a los sueños, a las fortalezas que tienen los chavales. Yo el otro día estaba en un cole con un chico que ya se había negado totalmente a hacer cualquier tipo de actividad más curricular, de lectoescritura y demás, y seguían, llevaban un año emperrados en cómo podemos que conseguir que siga con esto. Estamos hablando de un chico de 17 años ya, que yo lo que les planteaba era, a ver, si lo que ya tenemos que plantear en estas edades es cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus intereses y qué actividad creo que dentro de 3 4 años era un perfil de chaval que podía estar en centro ocupacional perfectamente. ¿Cuál creemos que podría ser la ocupación, el empleo, la actividad laboral que mejor se podría adaptar a este perfil que tiene este chico y cómo en estos 2 o 3 últimos años que nos quedan de cole podemos ir trabajando todas estas habilidades enfocándolo ya a una salida, ya sea laboral, ya sea ocupacional o de cualquier tipo, pero que se adapta a lo que realmente él busca, él quiere, él necesita o él sueña, ¿no? Y no tanto como aquí lo que tenemos en el cole, lectoescritura, te tenemos que meter lectoescritura. Ese es un enfoque que realmente va a ser muy limitante, va a generar muchos descontroles, muchas funciones de evitación de actividades, de tareas, muchos problemas de conducta con esa función. Por tanto, el hecho de abrir un poquito más la mente y entender que el cambio de cultura es que ya no son ellos los que se adaptan al cole, los que se adaptan al centro de día, al centro ocupacional o a la residencia, sino que somos nosotros, el colegio, el centro de día, el centro ocupacional o la residencia, lo que tiene que la que tiene que entender qué necesita esa persona y cómo se lo puedo ofrecer. Y el hecho de que muchas veces al final tenemos 3 actividades y esto es en lo que os tenéis que apuntar, pues no es algo que realmente acabe generando motivación e interés en las personas. Si las personas hacen cosas sin interés y motivación, pues en el fondo al final va a ser poco probable que acabe instaurándose como un hábito positivo que realmente va a ser una habilidad o una actividad que les sea importante en su vida futura.
Antes hemos visto el tema de los entornos con muchos tiempos muertos, libres y desestructurados. Como veis, hay algunas que se pueden solapar de un entorno a otro, pero creo que era bueno dejarlos reflejados en todos, aunque nos podamos repetir, para que entendamos la repercusión que puede tener ese ítem o ese indicador, ¿no? Cuando hablamos de entornos que despersonalizan, ya digo que aquí sobre todo estamos centrándonos más en adultos porque se supone que en la etapa infantil el entorno está más formado, ¿no? En el ámbito de los coles, en el ámbito de la atención temprana, podemos decir que los profesionales suelen estar más formados. Hay veces que en el ámbito de adultos no se tiene tanta formación en lo que es en el apoyo y por tanto en muchas ocasiones el estilo de interacción no va a ser el ideal si hablamos de la parte social, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata con desprecio a las personas, cuando no se conocen intereses, gustos o que se le da bien y por tanto no voy a poder hablar de cosas, conversaciones personales que sean interesantes para ellos, cuando no se fomenta la elección, la autodeterminación a lo largo de su día a día, cuando no conocemos estrategias comunicativas y por tanto no tenemos la habilidad para podernos comunicar con ellos de manera adecuada. Eso podemos decir que al final va a despersonalizar, es no tratar a las personas como que realmente son ciudadanos de pleno derecho, como cualquier otro. Esto es algo que desde Plena Inclusión y desde el movimiento asociativo se está tratando de cambiar en los últimos años porque realmente es algo con lo que un punto débil bastante importante dentro de este tipo de entornos de adultos, que se veía como al final se trataba a las personas no como personas, sino al final dentro de una institución, ese punto de institucionalización que acaban teniendo, se les acaba tratando como objetos y no tanto como personas, ¿no? Que sería esto que estaríamos viendo aquí, entornos que al final estás compartiendo habitación, no hay nada personalizado, la filosofía tipo hotel que no implican a la gente, no les motivan, no les interesan, no hacen que participen en actividades, pues eso es complicado, ¿no? O entornos en los que, por ejemplo, se les niegan determinados objetos personales, entornos, por ejemplo, de adultos en los cuales, como he dicho antes, no se respeta la intimidad, tienen cerrados los armarios y sus objetos que no pueden acceder cuando quieran. Ahora hay otra corriente que también está teniendo bastante fuerza en este ámbito, que es relacionado con la reducción de las restricciones. Ya cuando hablamos de restricciones no nos estamos centrando únicamente en restricciones mecánicas de cómo les sujetamos o restricciones más farmacológicas, sino este tipo de restricciones que no parecen tales, pero al final lo que consiguen es despersonalizar a la vida de la gente, ¿no? El hecho de que no puedan abrir su armario con la ropa cuando quieran, que no puedan tener objetos personales, que no puedan acceder a la comida o que no puedan acceder a la nevera salvo en ciertos horarios, es como entender que al final no están viviendo en su casa. Nadie se puede imaginar que en su casa pudiera tener esas limitaciones y por tanto en una corriente ahora ha sacado además un documento ahora Plena Inclusión sobre cómo podemos intentar que los entornos reduzcan las restricciones lo máximo posible, ya no solo las restricciones más centradas en esa contención física, mecánica o farmacológica, sino también en ese otro tipo de restricciones que hay en entornos residenciales o de adultos que en muchas ocasiones ya las damos por sentadas, las damos por hechas, pero que al final lo que implican es que no entendemos que estas personas tienen los mismos derechos que nosotros. A nadie le gustaría vivir en un sitio en el que al final estás compartiendo habitación con alguien con quien no has decidido. No me gustaría vivir en una habitación totalmente aséptica, despersonalizada, en la que no puedo plantear cosas que no cuidan mi intimidad, pues en el fondo al final podemos decir que es tratar a las personas sin ser personas, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de la despersonalización, sobre todo nos estamos refiriendo a estas situaciones. Algo muy importante, yo cuando hago asesoramientos en centros de adultos, lo primero que voy cuando me plantean un plan de apoyo conductual positivo es, bueno, yo lo que primero quiero ver es cuál es el plan de vida, el plan de PCP o los objetivos vitales que os habéis planteado con esta persona, ¿no? Porque es que hay veces que voy a un centro y me dicen, bueno, a ver, que esta persona se porta muy mal y que a ver qué haces para cambiarlo. Entonces le digo, bueno, a ver, pásame su plan de vida, pásame su horario semanal para saber qué hace. Y me encuentro en centros que lo que hacen es se levantan por la mañana, se sientan en una silla, les dejan ahí esperando hasta que llega un especialista, se meten media hora con ellos, le vuelve a dejar en la sala sentado durante el resto de la mañana hasta que toca la hora de comer. Por la tarde nos damos un paseíto sin salir del centro, solo alrededor del edificio y me vuelvo a sentar en la sala. Entonces yo lo que les suelo decir es,
yo si fuera él me portaría igual de mal que él, porque tener una vida así de pobre y de triste, realmente los que en el fondo tienen un problema son los que no se están revelando, que son los que realmente ya están institucionalizados y aceptan cualquier condición de vida y cualquier entorno. En cambio, las personas que en estas situaciones tienen problemas de conducta, quieren salir, quieren hacer actividades, podemos decir que es lo más normal de todo, porque es lo esperable cuando tienes entornos tan pobres, tan vacíos y tan poco motivantes. Entonces, yo suelo decir que para qué vamos a hacer un plan de apoyo conductual positivo si no tiene una vida plena, ¿no? ¿Qué quieres? Que yo lo que consiga es que él se quede sentado en la silla sin moverse durante todo el día. Eso no es realmente para lo que está el apoyo conductual positivo. Un plan de apoyo conductual positivo, el objetivo no es tanto la reducción de los problemas de conducta. La reducción de los problemas de conducta no es un fin, es un medio para conseguir mis sueños y mis planes de vida. Pues si yo soy capaz de reducir tus problemas de conducta para que seas capaz de ir 3 días a la semana a la bolera, que es lo que te mola, pues ahí está bien ese plan de apoyo conductual positivo. Si yo voy a hacer un plan de apoyo conductual positivo para conseguir que estés sentado en una silla durante toda la mañana, pues realmente no tengo necesidad de hacer ese plan, porque probablemente si a esa persona le ofreces otro entorno, otras actividades motivantes, le ofreces realmente cosas que son significativas para él, muy probablemente no tendría problemas de conducta, porque los problemas de conducta en ese caso los estaba teniendo porque no estaban cubiertas esas necesidades básicas de participación, de actividad, de motivación o de interés en la vida. Por tanto, el hecho de que tengamos al final el día a día con actividades aburridas y que no están vinculadas a esas metas, a esos sueños, pues podemos decir que son entornos que hacen caldo de cultivo de problemas de comportamiento y por tanto en muchas ocasiones ya no es tan importante la parte del apoyo conductual positivo en sí mismo, sino lo que hay antes, ¿no? Lo que denominamos la personalización de los apoyos, la planificación centrada en la persona. Si eso no lo hemos cubierto, el apoyo conductual positivo por sí mismo no va a poder hacer nada. Es decir, ¿cómo no va a tener problemas de conducta gente que tiene vidas tan pobres y tan vacías, ¿no? Por tanto, al final, en muchas ocasiones lo que vemos es que necesitamos un previo, que es primero las personas tienen que tener un plan de vida, tienen que tener una PCP que permita saber cuáles son sus sueños y sus deseos en el corto y en el medio plazo. Y nosotros como entorno físico, social y metodológico, lo que tenemos que intentar es darle eso que él necesita, ¿no? Por tanto, importantísimo al final que en el día a día tengamos claro cuáles son los sueños de vida, que haya un plan específico de PCP, que ese es el que realmente va a ser el mayor... iba a decir preventor, ¿no? La mayor prevención para problemas de conducta es tener una vida rica y muchas veces no se tiene y por eso se tienen problemas de conducta y solo con cambiar esa vida a veces ya no es necesario ni hacer un plan de apoyo conductual positivo porque le hemos dado lo que necesitaba, ¿no? El escasa atención a intereses, fortalezas o ajustar actividades. Vale, pues ese sería el resumen al final de los indicadores que nos hacen ver cuando un entorno no está suficientemente bien adaptado a cada una de las situaciones o que provoca cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando hemos estado haciendo tanto hincapié, por un lado, en la adaptación del entorno, en la influencia que tiene el entorno, y por otro lado, la influencia que tienen los puntos débiles a la hora de entender por qué hay más personas que tienen más problemas de conducta que otros, esas dos patas de explicación precisamente serán también las dos patas de cambio prioritario dentro del enfoque proactivo o preventivo. Como sabéis, el apoyo conductual positivo plantea como prioridad estrategias centradas en la prevención. A mí cuando me consultan sobre problemas de conducta sin querer, me preguntan casi siempre preguntas del tipo ¿qué hago cuando Juan agrede? ¿Qué hago cuando Laura se golpea? ¿Qué hago cuando Pedro se escapa? ¿Qué hago cuando Juan se mete bajo la mesa y no quiere trabajar? Es decir, ¿cómo respondo a los problemas de conducta? Vuelvo a decir que culturalmente nos han educado así, es decir, culturalmente nos han educado a que la forma de manejar el comportamiento es respondiendo a ello. Pero como he dicho antes, esto es convertirnos en apagafuegos y por tanto la clave es ser proactivo. Una frase de Eduard Carr, del principal autor del apoyo conductual positivo, que es clave, es que los problemas de conducta se trabajan cuando estos no se están produciendo. Es decir, durante los momentos en los que no hay problemas de conducta es cuando realmente tenemos que generar cambios que tengan un
mayor impacto en el medio plazo. Y esas dos claves van a ser, las dos claves proactivas o preventivas serán precisamente esa. ¿Qué herramientas le tengo que dotar? ¿Qué habilidades le tengo que reforzar? ¿Y qué adaptaciones en el entorno tengo que generar de tal manera que al final sea menos probable que aparezca el problema de conducta en el futuro? Por tanto, la clave no es tanto qué hago cuando Juan agreda, sino qué hago para que la próxima vez Juan no agreda. ¿Qué le enseño para que la próxima vez Laura no se escape? ¿Cómo adapto la actividad para que Pedro no se me meta debajo de la mesa? Es decir, tenemos que intentar cambiar las gafas en cómo normalmente solemos enfrentar los problemas de conducta e intentar quitar ese piloto automático y pasar al piloto controlado, ¿no? Ya no es el enfoque reactivo, sino intentar entender que la forma de solucionar los problemas de conducta es de forma proactiva y preventiva y basada principalmente en estos dos aspectos. ¿Qué le tengo que enseñar? ¿Qué herramientas le tengo que dotar? ¿Y qué adaptaciones del entorno tendré que realizar para que sea menos probable que eso vaya a ocurrir? Y eso lo tenemos que intentar ir balanceando, ¿no? Una cosa y la otra. Podemos decir que si un entorno estuviera perfectamente adaptado, a lo mejor no tendría problemas de conducta. Pero la vida real no es así. La vida real no van a ser entornos no adaptados, van a ser la mayoría de veces entornos no adaptados. Por eso en el medio plazo, para mí la principal estrategia que realmente le hace mucho más empoderado y le hace mucho más independiente es la de dotar de herramientas o habilidades que le permitiera estar en la mayoría de entornos. Porque al final en la vida no va a ser siempre entornos adaptados, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el tema sensorial. No sé si habéis escuchado que ha habido, ¿no? Hay algunas fiestas en algunas ciudades o en algunos pueblos que a nivel de concienciación, y me parece bien en ese plano de concienciación, durante las fiestas de su pueblo, de su ciudad, tienen lo que llaman la hora del autismo. ¿Vale? En esa hora del autismo, como entienden que los ruidos demasiado excesivos les dificultan el poder estar en ese entorno, pues lo que hacen es que no haya ruidos, no hay música, le quitamos los ruidos de la noria, del tío vivo, no hay música en ningún lado y por tanto se supone que es un entorno adaptado para chicos con TEA. Pero ¿qué suele suceder? La experiencia que han tenido familias en ese tipo de momentos cuando han ido a esa hora del autismo, pues que al final hay pocos chicos sin autismo, porque a un chico sin autismo ir a una feria que no tiene música, que no tiene cosas que le entretengan, en el fondo no le motiva tanto. Entonces al final está muy bien, está genialmente adaptado, pero si al final conseguimos que sea una especie de gueto para que en esa hora vayan los chavales con TEA, podemos decir que eso no es muy inclusivo, ¿no? En ese caso lo que estamos viendo es que están haciendo una adaptación total del entorno. La otra opción sería, que no es fácil y que necesitaremos tiempo, es, ¿y si fuéramos capaces de dotarle de herramientas que le permitieran tolerar los ruidos a este chico con TEA? ¿Qué pasaría si de aquí a 6 meses he hecho un proceso de sensibilización de tal manera que ahora es capaz de tolerar esos ruidos? Pues eso sería lo ideal, porque al final, debido a que he sido capaz de reforzar y mejorar todas esas habilidades, lo que estoy haciendo es que ese chico sea capaz de estar en entornos, aunque no estén del todo adaptados, pero eso sí, van a ser entornos totalmente inclusivos en la comunidad y participativos. Si nosotros queremos al final que los chicos con TEA estén en la mayoría de entornos comunitarios, tenemos que entender que queda mucho recorrido para que se adapten y que por tanto la parte de la habilidad, de dotar de habilidad, de mejorar sus herramientas y sus puntos débiles será clave para mejorar en el medio plazo. Pero al principio no es malo trabajar con las dos, es decir, hasta que mejoramos esas habilidades, la clave será la adaptación del entorno. Pues mientras yo por ejemplo, yo en esa situación hubiera preferido antes que hubiera eliminado la música de todos, porque tiene como consecuencia que no vayan chicos sin dificultades, a lo mejor le hubiera puesto los cascos, ¿no? Porque los cascos al final también es una adaptación del entorno que hace que no te entre ese input auditivo, pero por lo menos estoy en un entorno que estoy rodeado de muchos chicos, ¿no? Y es mucho más inclusivo y mucho más normalizado. Pero lo que tenemos que pensar es que hasta el que él sea capaz de tolerar esos ruidos, pues al principio sí que necesitaría esa adaptación, pero que en el medio plazo lo ideal sería ir balanceando y que a medida que vayan mejorando todas estas herramientas y habilidades, vaya disminuyendo el apoyo que le puedo estar dando, ¿no? Mismo podría ocurrir, por ejemplo, con los apoyos visuales. Pues cuando un chico llega a un nuevo centro, lo ideal sería que a ese chico le estructuremos y lo organicemos todo muy bien, ¿no? Pero hay veces que se nos pasa lo que es de adaptar el entorno de manera excesiva y yo lo que me encuentro muchas veces es que lo que estamos
consiguiendo a veces es volverles más rígidos de lo que sucede, porque al final como que siempre todo lo que pone en el horario se tiene que cumplir y por tanto al final no les estamos trabajando la flexibilidad, el cambio, el... la adaptación a situaciones nuevas. ¿Por qué? Porque estamos adaptando tanto el entorno que no entendemos que al final también le tenemos que mejorar la otra parte, ¿no? Imaginemos que pues es un chico llega a un nuevo centro, pues lo lógico, o un nuevo profe, un nuevo curso, lo lógico es que esté todo muy organizado y estructurado, pero cuando han pasado 2 meses, 3 meses y el chico ya está en un entorno que ya no es para él tan desconocido, ya podemos ir trabajando el tema de la flexibilidad, por ejemplo, los cambios. Entonces, a lo mejor se le puede poner algún pictograma en medio de, uy, pues a esta hora no se sabe lo que se va a hacer, o otro en el que hay 3 opciones, pues aquí puede que hagamos una o que hagamos otra, o otro incluso en el cual seamos nosotros los que intentemos cambiar ese entorno para que mejore su habilidad, ¿no? En otro día que estuve en un cole con una profe, iba a verla, me iba a reunir en el momento del recreo con ella, pero llegué un poco antes y cuando llegué estaba haciendo un apoyo, una actividad con algún chico que le tenía estructurado con apoyos visuales las tareas que iba a hacer. Entonces, bueno, llegué y yo soy un poco charlas y me puse a hablar con ella y me dijo, oye, espera un momento porque es que le he puesto que tenemos que hacer 3 tareas antes del recreo y las tenemos que hacer sí o sí antes de salir porque si no se enfada. Y entonces al final yo le decía, pues es que al final les hacemos casi más rígidos nosotros, ¿no? Porque al final lo ideal es que ellos aprendan que en la vida hay cambios, hay novedades y que de vez en cuando pueden pasar cosas que no estaban previstas. Si no logramos eso, al final vamos a tener que adaptar el entorno enormemente. Entonces yo lo que le planteaba era, oye, a lo mejor lo que puedes hacer algún día es ponerle una actividad que no sea muy importante para él, para ir dosificando el entrenamiento, le ponemos una actividad al final que tampoco le importe mucho y en la penúltima actividad intentamos seguir y seguir con la actividad como que no nos damos cuenta, que de repente suene el recreo y le digamos, ah, mira, pues esta última no la hemos podido realizar, ¿vale? Vamos a ir al recreo directamente. Es decir, le estamos exponiendo a una situación de la vida real en la cual va a ocurrir que no siempre pasen las cosas como él se espera y lo que estoy haciendo es entrenándole en una situación controlada, dosificada, en la que elijo la actividad, elijo el valor que tiene para esa actividad interés, para que realmente le esté enfrentando poquito a poco, pero al final tenemos que pensar que si solo nos centramos en la adaptación del entorno y no en mejorar sus habilidades, al final van a necesitar entornos totalmente adaptados para que puedan estar bien. Por tanto, al final tenemos que tener esa doble visión, ¿no? Por un lado, al principio siempre es importante en las primeras fases adaptar lo máximo posible, pero cuando veamos que ya en ese entorno se desenvuelve de mejor manera o ya no es un entorno tan hostil, ahí ya podemos intentar ir trabajando el reforzar habilidades y puntos débiles e ir reduciendo poco a poco también esa adaptación del entorno, ¿no? Habrá veces que adaptaciones no se puedan eliminar y eso tampoco tiene que ser un fracaso, ¿no? A mí hay familias que me dicen, oye, pero ¿cuándo le vamos a quitar los pictogramas ya al chico que ya tiene buen nivel? Digo, bueno, yo si salgo sin mi agenda de casa me vuelvo hacia ella, porque yo cuando salgo necesito tener mi agenda, estar planificado, saber lo que voy a hacer, si tengo que concertar una cita. Por tanto, yo no me siento mal porque necesite la agenda. Entonces, una cosa es que nuestra visión al futuro tiene que ser reducir un poco la adaptación a medida que mejoramos las competencias y herramientas que les permiten enfrentarse a esas situaciones, pero eso no quiere decir que haya veces que no podamos retirar algún tipo de apoyo o que no podamos reducir algún tipo de adaptación y eso tampoco lo tenemos que vivir como un fracaso. Al final todo va a depender de los puntos débiles. Si yo soy capaz de mejorar o compensar el punto débil lo suficiente para no necesitar ya la adaptación del entorno, retiraré la adaptación del entorno sin problemas. Pero si creo que esa dificultad es persistente o no he sido capaz de mejorarla mucho como para estar en una situación no adaptada, pues al final no hay que vivirlo como un fracaso. Pues cada uno necesitamos unos apoyos o unas adaptaciones diferentes para tener éxito o poder desarrollarme de manera adecuada en cada una de las actividades o entornos que nos proponen. Pues siempre en la cabeza tenemos que tener estas dos visiones, ¿no? Un punto débil que explica por qué no soy capaz de adaptarme a esa situación, a ese entorno en concreto, cómo al final entendiendo eso yo sé la adaptación que voy a tener que realizar y voy a hacer la adaptación mayor posible para que él sea capaz de adaptarse, pero una vez identificado ese punto débil,
teniendo en cuenta la importancia que tiene para el medio plazo, para la inclusión, la participación en entornos comunitarios, yo lo que voy a intentar es reforzar al máximo esas herramientas o esos puntos débiles de tal manera que luego pueda ir reduciendo esas adaptaciones del entorno y que a medida que mejoran sus herramientas puede participar o puede desenvolverse en entornos que ya no estén tan adaptados, y eso por supuesto que mejorará la calidad de vida porque va a poder participar en muchísimas más situaciones o entornos más ordinarios o más normalizados. Entonces, al final, con cada uno de los puntos débiles, en el fondo nos tendríamos que intentar plantear qué tipo de adaptación necesita, pero cómo a medida que yo vaya reforzando ese punto débil, también puedo ir probando la reducción de la adaptación de ese entorno de tal manera que al final le empodere mucho más para poderse desenvolver en cualquier sitio, ¿no? Que sería el objetivo clave en el medio plazo. A veces esa balanza no es sencilla, ¿no? De, bueno, bajo esta adaptación, subo esa otra parte, pero sí que lo tenemos que tener en la cabeza como esa balanza que siempre que tenemos que ir nivelando, y aunque nuestro objetivo final sería este, ¿no? Le he dotado de tantas habilidades que ya no necesita una adaptación del entorno, vamos a pensar que al principio podemos jugar un poco con esa adaptación y a medida que baja poder subir, y que hay veces que no podemos dotarle del todo de la habilidad y no podemos adaptar del todo el entorno. Pero en principio sí que debería ser lo que tendríamos que tener en la cabeza. Al inicio mucha adaptación del entorno, pero al inicio de cuando detectamos al niño, cuando está en un entorno nuevo, cuando va a una actividad nueva, cuando cambia de curso, cuando cambia de profe, es decir, cuando hay entornos así que le pueden generar ansiedad, estrés, priorizaremos enormemente la adaptación del entorno, pero teniendo claro que lo que más le va a empoderar en el futuro es ser capaz de poder estar en cualquier entorno, esté o no esté adaptado, porque al final nunca, no vamos a conseguir que todos los entornos comunitarios estén lo suficientemente bien adaptados que nos gustaría, ¿no? Vale, entonces al final, teniendo en cuenta cuáles serían esos puntos débiles que normalmente no solemos encontrar en los chicos con TEA, pues así de manera general podríamos decir que los puntos débiles o herramientas que les tenemos que dotar, pues bueno, todos los tenemos más o menos claros, ¿no? Por un lado, sistema de comunicación, cuando la persona no desarrolla el lenguaje oral. Esto cada vez estamos más concienciados en las etapas infantiles, por ejemplo, pero yo donde veo una limitación importante es en adultos. En adultos hay veces que, bueno, si ya han llegado aquí sin sistema de comunicación, ya pues, no lo puede tener o no se le puede enseñar. Y eso es un grave, grave error, ¿vale? Desde Plena Inclusión nos han propuesto a mi compañera Laura y a mí hacer un pilotaje en entornos de adultos para buscar personas que realmente no tienen comunicación, cuándo tienen herramientas comunicativas y se les dota de sistemas alternativos de comunicación o no, y cómo implantarlos, ¿no? Y los números son abrumadores, es decir, el 80-85% de personas que no tienen lenguaje en este tipo de entornos no les han enseñado sistemas alternativos de comunicación. Esto realmente es muy grave. Creo que en la etapa infantil esto está cambiando, está mejorando, y cada vez se tiene mucho más claro la relación que hay entre comunicación y problemas de conducta, y se trata de dotar de sistemas alternativos de comunicación lo antes posible a los chicos con TEA. No está del todo implantado en todos los sitios. Ahora estoy haciendo un curso de escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid y una me dijo que sí, que todos los chicos que no tenían lenguaje estaban con un sistema, pero el resto decían que no tenían sistemas de comunicación. Ahora no hablo independientemente del diagnóstico, ¿no? Estamos hablando de escuelas infantiles generales. Decían que no, que tenían, no eran sistemas, ¿no? Otra cosa es que ya cuando vas a un centro de atención temprana específico de TEA, pues ahí sí que normalmente nos vamos a encontrar que le enseñan signos, le enseñan PECs o le enseñan cualquier sistema de comunicación, pero quizás en el entorno educativo y sobre todo en el ámbito de adultos es algo que está todavía muy cojeando. El tema de la flexibilidad, como he hablado antes, esto es algo que creo que no está del todo interiorizado, ¿no? Yo creo que en general es como el entorno, cómo se relaciona el entorno con las rigideces. Yo lo que suelo ver es que al final a los chicos, con tal de que no se enfaden y no la montan, el entorno lo que hace es permitir rituales, obsesiones, manías, comportamientos repetitivos, porque al final es que si no se enfada mucho, ¿no? Sobre todo en entornos educativos en los que además luego ya pues no puedo seguir la actividad del aula y demás. Y esto es un grave error, es decir, realmente tenemos que entender que nunca vamos a hacer a los chicos con TEA hiperflexibles y quitarles ese
perfil de rigidez, porque entonces le quitaríamos el diagnóstico y eso no puede ser. Pero sí que, por supuesto, podemos mejorar la flexibilidad y podemos evitar la presencia de rituales y de comportamientos obsesivos. Una vez que ya está instaurado va a ser más fácil, más difícil de cambiar, sobre todo por la ansiedad y el estrés que le genera. Pero sí nosotros podemos adaptar el entorno de tal manera que al final favorezcamos más la flexibilidad y no tanto permitamos la tendencia lógica, ¿no? Por ejemplo, las elecciones, ¿vale? Cuando se dan elecciones abiertas a chicos con TEA, lo más probable es que al final siempre acaben eligiendo lo mismo. Por tanto, yo suelo decir que en chicos con TEA no es una elección abierta, es una elección condicionada por su rigidez y al final ellos siempre eligen lo mismo, ¿no? En la última que estuve, tenían uno que era que siempre que iban a la biblioteca cogía el mismo cuento, lógicamente. Su tendencia es a eso, esa es la tendencia de los chicos con TEA, hacer las cosas repetidas, intereses restringidos, generar rituales en determinadas situaciones. Y si yo eso se lo permito, es decir, si es un entorno social el cual le permite hacer lo que quiere o decidir lo que quiera en esa situación, podemos decir que le está limitando al chaval. Este chico, por ejemplo, no sé si llevaba un año entero eligiendo el mismo cuento, era un cuento de Tintín, ¿vale? Y estos ya estaban generando problemas, porque es lo que suele suceder al principio, ¿no? Al principio, cuando generas un ritual, no hay problema. Es decir, el chico va a coger su cuento de Tintín, lo lee y se ha acabado, no hay problema. ¿Cuándo viene el problema? Cuando se ha generado un ritual y por X o por H no se puede completar el ritual. Ahí es donde surge el problema de conducta y donde ya vemos interferencia. Pero para mí el problema de conducta real no es tanto el descontrol que me supone cuando llego a la biblioteca no tener el cuento de Tintín porque lo ha elegido otro niño, sino que el problema real es el ritual que se le ha ido generando durante ese tiempo, ¿no? Yo hablando con ese profe lo que le planteaba era generar entornos que promuevan la flexibilidad. Yo lo que le decía es, mira, lo que le tienes que plantear es un panel de elecciones y que sí que puede ser abierto, pero al final son elecciones condicionadas, ¿no? Vamos a hacer una foto de la portada o escaneamos la portada de 6 o 7 cuentos que creamos que le gustan, incluso elegidos con él, ¿vale? Y él puede elegir el cuento que quiera. Eso sí, una vez que elige un cuento, este cuento ya no le vas a poder elegir hasta que no veas todos los demás, ¿vale? Por tanto, ese cuento ya o le tachamos o le quitamos del panel y por tanto tú al día siguiente también vas a poder seguir eligiendo, pero ya no vas a poder elegir el mismo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tu tendencia es la rigidez, la inflexibilidad y hace que cuando yo te dé una elección abierta siempre quieras elegir lo mismo, ¿no? Pero yo entiendo que generarte estos rituales al final tiene unas interferencias en tu vida mucho mayores. Claro, el primer día no se dieron cuenta, el tercero tampoco, pero cuando al 10.º día ya tenía el ritual creado y otro niño cogió el cuento de Tintín, vio un descontrol enorme en este chico y ahí es cuando se ven las consecuencias de la inflexibilidad o el haber permitido ese ritual. Cuando ya lleva un año viendo el cuento de Tintín, va a ser muy difícil quitárselo o le va a generar mucho estrés. Bueno, quitárselo es quitar el cuento y no habría problema. Pero claro, la ansiedad, el descontrol, los problemas de conducta que va a generar van a ser enormes. Pero si yo cuando tengo en cuenta que ya cojea de la rigidez, ya creo que es un niño que tiende a la rigidez, me doy cuenta el segundo día que va a elegir el mismo cuento, yo ese segundo día ya le planteo este panel y ya va a ser mucho menos probable que haya un descontrol tan grande. Porque al principio podemos decir que le apetece coger el mismo cuento. Después de un año ya no le apetece, lo necesita. Es decir, he fomentado la rigidez. Si yo el segundo día le planteo, hoy ya no puedes elegir el de Tintín, puedes elegir cualquiera de estos, en el fondo puede que tenga un pequeño enfado, pero muy probablemente lo vaya a tolerar. ¿Por qué? Porque yo he sido capaz de adaptar el entorno antes de que se haya generado ese ritual que le haya interferido realmente en su día a día. Y lo que estoy haciendo es fomentando su flexibilidad y aumentando sus intereses, que son dos objetivos claves en chicos con TEA únicamente con este tipo de adaptación ambiental, ¿vale? Es decir, si yo siempre le permito el mismo, además de que sea más rígido, no amplía intereses. Si yo no le permito elegir el mismo, al final va a ampliar intereses viendo otras cosas y encima le voy a flexibilizar porque no le voy a permitir generar los rituales, ¿no? Entonces, al final, el favorecer la flexibilidad es dependiendo de nosotros también, de ese entorno social, si permite o no permite muchos de estos comportamientos. Hay veces, y el problema de estos comportamientos repetitivos, como digo, es que no somos conscientes de lo que interfieren en la vida de las personas hasta que pasa algo que realmente ya es complicada la solución. Es lo que yo digo, el efecto de bola de nieve, ¿no?
Cuando el ritual o la manía o la obsesión la pillamos aquí, es muy fácil de cambiar, no se ha sentado todavía. Pero cuando la pillamos aquí, ya es bastante complicado. Con adultos me vino también una familia que era una mujer de 23 años, que su mayor interés era el bailes de salón, ¿vale? Y desde la entidad habían conseguido con la familia que fuera una actividad de baile de salón inclusiva en la zona de aquí de Madrid donde vivía, bailes de salón de un centro cultural al que iba con gente del barrio, ¿vale? A esa actividad empezaron yendo en autobús, porque estaba en la otra punta de su barrio, de su zona. Y dio la casualidad de que ese autobús siempre empezaba, la línea empezaba en su parada. Por tanto, cuando ellos se subían, ellas se subían, iba con su madre, ellas se subían al autobús, el autobús siempre estaba vacío. Esta que era una mujer que tendía a generar rituales y que era bastante inflexible, ¿qué pasaba? Que como siempre estaba vacío, ella siempre elegía el mismo sitio. Ahí la madre no valoró el problema de decir, joder, siempre eliges el mismo. Bueno, pues que se sienta donde quiera, ¿no? Ahí no parece que la gente entienda que eso puede generar un problema. A los 2 años de estar yendo a la actividad de bailes de salón, que era lo que más le gustaba de la semana, la línea de autobús se amplió y ya no empezaba en su parada, empezaba 7 paradas antes. Por tanto, ¿qué pasaba? Que había veces que cuando llegaba el autobús había gente sentada en su asiento. Cuando esta mujer subía al autobús y veía a alguien sentado en su asiento, el descontrol que generaba era bastante importante. La gente normalmente se daba cuenta de que había alguna dificultad, se le solía dejar el sitio, pero todo lo que montaba en el autobús hasta eso hizo que la madre dejara de montar en el autobús y empezó a ir en taxi. Lo que pasa es que al final no se podían permitir el taxi y vinieron a mí, a Iridia, a preguntar, oye, ¿cómo le puedes quitar esto? Y digo, y le expliqué lo de la bola de nieve, digo, es que ahora va a ser muy, muy, muy complicado hacerla ver que no se va a poder sentar en el mismo, porque ahora ya no es que le apetezca, es que lo necesita. Si nosotros hubiéramos trabajado aquí, hubiera sido muy fácil hacer que se hubiera sentado cada día en un sitio diferente y se pudiera haber hecho, por ejemplo, el mismo mapa que se hace con lo de la biblioteca con los asientos. Pues hoy nos vamos a sentar en este asiento, hoy en este, hoy en este, hoy en este. Como al principio no está sentado el ritual, no habría problema para conseguir eso. Yo adapto mi forma de relacionarme o mi forma de presentarle cosas entendiendo que tengo que fomentar la flexibilidad, porque si no al final lo que sucede es que sin querer van a tender a elegir el mismo. Y han estado 2 años sentándose en el mismo, claro, no hay ningún problema. Si no hay nadie en su asiento, no hay problema. El problema es cuando sí que hay alguien en su asiento. Pero para mí el problema de conducta no es tanto el descontrol que le genera ver a alguien en su asiento, sino el ritual que se ha ido generando durante tanto tiempo y que ahí sí que lo hubiéramos podido prevenir, ¿no? En la parte inicial del plan. Ahora ya, por supuesto, que cuando ya un ritual está tan asentado y con tanto descontrol asociado, podemos decir, y yo lo que suelo decir es valorar costes-beneficios, ¿no? ¿Qué beneficio nos supone cambiárselo y cuál va a ser el coste para él y para nosotros? Y normalmente cuanto más tiempo lleva el ritual, pues podemos decir que el coste va a ser muy grande. Entonces, o el beneficio que va a obtener va a ser muy grande o si no, no nos va a compensar. En cambio, en etapas tempranas, por ejemplo, cuando los rituales están poco asentados, el beneficio siempre va a ser mayor que el coste. Por tanto, es importante generar entornos que favorezcan la flexibilidad del comportamiento, porque creo que no somos del todo conscientes de cómo limita a las personas la tendencia a la generación de rituales, de obsesiones, de comportamientos de este tipo de intereses poco adaptados, ¿vale? Ok, son las 8:30, así que nos vamos a quedar aquí. El próximo día veremos la siguiente parte de la presentación, pero durante este tiempo pues ya tenéis que ir intentando hacer la actividad 1, ¿vale? Os la he explicado en la primera parte. Si tenéis cualquier duda, pues nada, estaré pendiente del foro y me la consultáis por ahí, o yo creo que incluso tenéis mi mail, ¿no? Desde la plataforma para que me podáis escribir. Así que cualquier cosa estaré pendiente. ¿Dudas, reflexiones o comentarios sobre lo que hemos visto? ¿No? Genial. Sí, Pues yo nos tengo vemos. una. Yo tengo Hola. una. Hola, Hola. Raquel, cuéntame. Un mismo entorno podría ser estresor y desmotivante en función del momento, entiendo.
Bueno, normalmente podemos decir que hay algo que te genera estrés, no suele ser lo mismo que te desmotive, a no ser que haya personas que sí que ocurre que cuando no tengo nada que hacer, al final me acabo estresando, me acabo poniendo nervioso. Eso en el ámbito de adultos sin discapacidad también nos puede ocurrir, pero no sería tanta cuestión del entorno, sino más del perfil de la persona. Personas que el no hacer nada o el estar aburridas, o sea, el no hacer nada o el tener entornos pobres, en vez de que les genere desmotivación, aburrimiento, lo que les genera es ansiedad de no saber qué hacer. Entonces, en esos casos sí podríamos decir que se relacionaría más con el estrés, pero no lo vería tanto desde el plano del entorno, sino más desde las características individuales de cada persona. Sí, estaba pensando en un aula de primaria, por ejemplo, en un aula de primero de primaria, que en determinados momentos, cuando entran a la clase, el bullicio del principio, pues las transiciones que hablábamos, pues sí que hay una carga importante ahí, pero luego en otros momentos, cuando al niño le ponen una tarea mecánica que al final termina aburriéndose, que el resto de la clase está trabajando, ahí ya sí que tendríamos el aburrimiento y la Claro, desmotivación, es decir, lo que por pasa es que momentos. ahí yo no consideraría que es el mismo entorno, ¿no? Porque aunque el entorno sea la clase, lo que estás planteando ahí serían dos momentos diferentes. Uno que sería el momento de las transiciones, que eso puede provocar unas emociones en concreto, y otro que sería el momento de actividades poco adaptadas o poco ajustadas. Entonces, en el fondo, ahí lo que estamos viendo es que serían dos entornos o dos actividades diferentes. Aunque estemos hablando de que es en el mismo aula, al final son dos situaciones distintas, ¿no? Uno es la transición y otro es la actividad en concreto. Entonces ahí sí que es normal que genere dos tipos de emociones diferentes porque serían dos, podríamos llamarlos dos desencadenantes distintos, ¿no? Uno es la transición y otro la actividad que se le está planteando que no está bien adaptada o que es demasiado monótona. Vale, vale, gracias. Ok, pues nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene y cualquier cosa hablamos por el foro, ¿vale? Gracias a ti. Adiós. Venga, chao, hasta luego. Chao.